Les saludo en el amor del Señor Jesucristo y esperando que el Señor ponga en cada uno de nosotros la palabra que necesitamos para este tiempo. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias en este momento, Señor amado, por tus grandes misericordias, por todos los favores que tú nos das, Señor. Permite, Padre amado, que en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, sea, Señor, declarando tu palabra que tú has puesto en mi vida, primeramente para mí, también para cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu está conmigo, porque sé que tu presencia, Señor amado, está en medio de los que escucharán esta palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pongo mi vida delante de tu presencia y pongo, Señor amado, esto que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo he sentido de parte del Señor el poder hablar del salmo muy hermoso. Todos los salmos son muy hermosos. El Señor ha llenado mi vida en este tiempo de un salmo cada día. Y cada uno de ellos ha provocado en mí que ha dejado una gran bendición. De repente una enseñanza. Y cada palabra que el Señor va dando a mi vida ha sido de mucho provecho. Amén. Y yo quiero leerle una porción de este salmo para desglosarlo un poquito. El Salmo 27, en el versículo 1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Y la palabra del Señor es bien clara. Él nos pregunta: ¿de quién temeré? ¿De quién tememos nosotros en este tiempo? ¿Cuál es nuestro miedo? Porque temor es miedo. Amén. Es sinónimo. En este tiempo nosotros podemos ver, hermano, que muchos miedos se han apoderado de las personas, del mundo entero, aún de los cristianos, aún de los que profesamos la fe en Cristo. En algún momento ha venido el miedo a nuestras vidas y ha hecho que nuestro interior se estremezca. Miedo nosotros podemos pensar que solamente es temor a algo, pero también es temor a alguien. Temor a algo como ¿qué? Como un animal, un evento de la naturaleza, como un terremoto. Muchas veces también suele ocurrir cuando hay un temporal fuerte, el viento. A muchas personas le atemoriza el viento, el corte de la luz o la noche. Hay mucha gente que llega a la noche y viene el temor a que le van a entrar a robar, a que van a pasar distintos tipos de cosas. ¿De dónde nosotros podemos ver, hermanos, que el temor viene? ¿De dónde fue implantado el temor? Porque si nosotros recordamos en el libro de Génesis, cuando el Señor creó al hombre, creó a los animales, luego creó a la mujer. ¿Sabe, hermano? Ahí nos habla claramente, el Señor fue creando. Dice que creó la luz, separó las aguas, creó los animales, las plantas, las flores, en fin, todo lo creó el Señor, ¿cierto? Pero en ningún momento dice que Dios creó, en alguna parte dice que Dios creó el miedo. No lo dice. Dios no creó el miedo, el temor y el miedo, que es lo mismo, fue creado en el momento cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando el hombre desobedeció delante de la presencia del Señor lo que Dios le había mandado al hombre, ¿cierto? Porque si nosotros leemos la palabra, el Señor le dijo al hombre que no comiera del árbol, ¿cierto? ¿Por qué el Señor le dijo al hombre que no comiera del árbol? Porque el Señor sabía lo que podía suceder si el hombre desobedecía en esa instancia, ¿cierto? Entonces el Señor le habló al hombre y le dijo que no comiera, que tomara de cualquiera de los frutos, pero menos de ese fruto. Más el hombre cayó. La mujer, nosotros sabemos esa historia, la hemos conocido, los que somos nacidos y criados en el Evangelio la hemos conocido desde chiquitito. Pero a veces tenemos que analizar, hermano, analizar profundamente a qué se refiere todo esto. Cuando Eva escuchó la voz de las tinieblas, de Satanás el diablo, y le hizo caso, entonces, y le dio de comer a su esposo, ya lo sabemos, ¿verdad? Al hombre.
que Dios había puesto como esposo a Adán. Entonces, cuando Adán consumió del fruto prohibido, que el Señor le había dicho que no lo hiciera, muchas personas, hermanos, entran en controversia o entran en discusiones con respecto a eso. Pero hay que analizar bien la palabra, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que ahí fue la primera vez que se escuchó o se leyó o se ve la palabra miedo. Miedo. ¿Por qué cuando habla del miedo? Dice en Génesis 3:9, dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se da cuenta, hermano? Adán, ¿por qué tuvo miedo en ese momento? Adán tuvo miedo porque él sabía lo que había hecho. No era inocente, él sabía que había desobedecido porque se le había dado una orden de la cual él prefirió desobedecer. Entonces de ahí se instó el miedo en el mundo, en todas las generaciones. Todas las generaciones. Vemos que de ahí en adelante, si nosotros incursionamos en la palabra del Señor, podemos ir viendo de que el hombre comenzó a caer cada vez más en desobediencia, el hombre haciendo cosas que no debía hacer, comenzaron los ídolos, comenzaron toda la inmundicia. Entonces ahí podemos ver que las tinieblas pusieron una parte de lo que ellos querían en el mundo, en la creación de Dios. Y de ahí, desde entonces, de esa vez, hermano, el enemigo siempre ha querido que la creación de Dios peque, que la creación de Dios caiga, que la creación de Dios sea alterada. Desde entonces, porque recordemos nosotros, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, el hombre fue creado al comienzo, dice que el hombre era imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre cayó y se instaló el miedo en él, en el hombre y la mujer, en Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, ¿de dónde comenzó la creación de Dios? ¿Cuál comenzó la genealogía? Ya no es de Adán, hermano. Muchas veces yo he escuchado predicar a hermanos, a pastores, a diferentes conferencistas, y que dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces tendríamos que sacar el capítulo 5, versículo 3, en donde dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, ya viene siendo el hombre a la imagen de un Adán caído, de un hombre caído, ¿ya? Porque ya Adán había pecado. Entonces nosotros no podemos pensar que somos hechos a toda la figura de Dios. Quería aclarar un poquito ese punto, hermano, porque lo he escuchado muchas veces. Y tenemos que aprender a leer bien la palabra del Señor y a indagar, no quedarnos con lo que se nos dice, sino que también indagar un poquito más allá. Entonces, volviendo a lo que es el miedo, dice que volvemos un poquito a lo que le estaba hablando al comienzo. El hombre tiene temor a muchas cosas, teme a muchas cosas, tiene temor a la calle, a la oscuridad. Hay gente que comienza a tener una enfermedad, se enferman del miedo que se tiene. En este tiempo yo me doy cuenta, hermano, que todos hablan del virus. Si Dios no lo hubiese permitido, hermano, ese virus aquí en la tierra, tampoco estaría. Entonces, nosotros debemos tener respeto y debemos ser cautelosos, pero no debemos tener ese temor que fue implantado en cada uno de nosotros desde cuando el hombre cayó. El Señor Jesucristo vino a la tierra y Él vino a hacer una obra que ningún ser humano la pudo hacer, ni ningún animal, ni ningún evento de la naturaleza pudo haber hecho. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él vino a hacer una obra regeneradora en nosotros. Hermano, por intermedio de la obra regeneradora que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra por el ser humano, nosotros ahí fuimos justificados, fuimos comprados.
¿cierto? Él compró nuestras vidas, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él sacó el temor de nuestras vidas, Él retiró todo aquello que fue puesto para que el hombre ya no fuera un hombre libre, como lo hizo el Señor al comienzo, cuando Dios lo creó, sino que Él implantó este temor para que nosotros siempre anduviésemos pensando, como decía, una vez yo escuché un término que me llamó mucho la atención, que a veces nosotros vemos culebras donde no hay. Y eso lo pone el enemigo, Satanás, el diablo, pone ese temor a todas las cosas que Dios las llama bueno, el enemigo las hace ver malas, porque el pecado a veces está implantado todavía en nosotros. Aún hay pecado en nuestras vidas. Y cuando hay pecado en nuestra vida, el temor se posesiona de nosotros. Y lo que el Señor quiere hacer con nosotros, conmigo, con cada uno de ustedes, es liberarnos de los temores, tener una reverencia ante el Señor, pero también estar libre de los temores. Mire, yo quiero leerle, mi hermano, una palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 25 hasta el 27, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice su nombre, es santo. Entonces, ¿Él dónde mora? Él no mora dentro de la iglesia, porque es un lugar físico. Él mora dentro de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que no se turbe nuestro corazón, porque nosotras muchas veces hermanos, nos contagiamos de lo que la corriente del mundo lleva. En este momento la corriente del mundo lleva por el virus, pero nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Dice en el 27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos habla claro, hermano, en su palabra, de que nosotros no tenemos que tener miedo, porque dice, volvemos al Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice: y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Cuando el Señor nos habla de estar en su casa, muchas veces nosotros pensamos que es la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando aquí en el Salmo 27? Nos habla en la intimidad que debemos tener cada uno de nosotros, mi hermano. Yo no tengo que hacer parafernalias para poder decir que yo estoy en contacto con mi Dios, ni usted tampoco. Cada uno sabe cómo lo hace, pero lo importante es que nuestro corazón no esté lleno de temor, sino que esté lleno de la confianza de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, Él disipó el temor de nosotros, hermano. Todo tipo de temor. Hay gente que tiene temor a las enfermedades, al día de mañana. El Señor nos ha hecho libres. Cuando Dios nos hace libres, es porque en su palabra Él lo va hablando, lo va diciendo. Porque Él dice que Él es la luz de nuestra salvación. Entonces, si eres la luz de nuestra salvación, tú y yo, hermano, hemos sido salvos, porque el Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre. Entonces nosotros ya debemos de dejar esos temores de lado. Debemos comenzar a buscar de su palabra en la intimidad. Por algo el Señor nos permitió que este tiempo estemos cada uno de nosotros confinados en nuestros hogares. Hay muchos hermanos que quizás pueden salir afuera. Yo no puedo salir en este momento, ni tampoco lo deseo. Yo amo estar en mi casa, me gusta buscar del Señor, me gusta la intimidad con Dios.
Me gusta orar en intimidad con Dios. Me gusta tener estos momentos que son míos, porque el Señor es el que me habla en la intimidad. Es por eso yo le dejo este pensamiento a mi hermano, que cuando tú tengas miedo, venga miedo a tu vida de cualquier índole, recuerda que el Señor venció aquello en la cruz del Calvario. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendito Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias, Señor amado, porque tú pusiste esta palabra en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, para poder darla a mis hermanos, para poder hacerles entender lo que tú quieres hablar por intermedio de lo que entregas a cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, para que nosotros no tengamos temor de ninguna cosa absurda que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, sino que podamos estar teniendo la paz que solamente tú la puedes dar. Por eso yo te doy gracias, Padre Santo, Espíritu de Dios, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano, y como siempre yo digo, el shalom de Dios sea en cada uno de ustedes. Amén.